Keith Moon le dijo a su novia que iba a morir, no en un momento de drama, no después de demasiado alcohol ni en el contexto de ninguna de las explosiones que salpicaban su vida. Lo dijo con calma, en una conversación ordinaria, como quien comunica un hecho que ya conoce y que solo está poniendo en palabras para que el otro lo sepa también. Dijo que no iba a llegar a los 40. Su novia Annette Walter Lacks lo escuchó. No supo qué hacer con esa información. ¿Qué haces cuando la persona que quieres te anuncia su propia muerte con la misma tranquilidad con que te hablaría del tiempo? Lo que haces, generalmente, es esperar que se equivoque. Keith Moon murió el 7 de septiembre de 1978. Tenía 32 años. No llegó a los 40 como había predicho. No llegó ni cerca. Y las personas que estaban a su alrededor en los años y meses anteriores a esa noche tuvieron todas las señales que necesitaban para saber que algo tenía que cambiar si querían que ese final no llegara. Ninguna de esas señales produjo ningún cambio real. Pasé meses revisando testimonios de los miembros de The Who, de las personas que estuvieron cerca de Moon en sus últimos años, las biografías más rigurosas sobre su vida y los registros sobre las circunstancias exactas de esa noche, para entender cómo es posible que alguien anuncie su propia muerte con años de antelación y que el mundo que lo rodea no haga nada que cambie el resultado. Lo que encontré no es la historia del loco genial que se destruyó a sí mismo con demasiada intensidad para un solo cuerpo. Es la historia de un hombre que estaba pidiendo ayuda de las únicas formas que sabía pedir, y de una industria, una banda y un sistema médico que encontraron más conveniente convertir esas peticiones en anécdotas que en emergencias. Todo el mundo sabe quién fue Keith Moon, el baterista de The Who, el hombre que redefinió lo que era posible hacer detrás de una batería, que tocaba como si cada canción fuera la última que iba a tocar, que había convertido un instrumento de acompañamiento en el protagonista absoluto de todo lo que ocurría en el escenario. Pero hay algo que casi nadie cuenta de Keith Moon con la claridad que merece. Que detrás del personaje que el mundo celebraba, detrás del Moon, el loco que tiraba televisores por las ventanas de los hoteles y explotaba baterías en el escenario y conducía coches hasta las piscinas, había un hombre que llevaba años diciéndole al mundo que no estaba bien, y que el mundo, incluidas las personas que más lo querían, había decidido que lo que decía era parte del espectáculo. Para entender lo que le ocurrió a Keith Moon, necesitas entender quién era antes de que el personaje lo consumiera. Keith John Moon nació el 23 de agosto de 1946 en Wembley, al noroeste de Londres. Creció en una familia de clase trabajadora con un padre que trabajaba en el sector del automóvil y una madre que lo adoraba con una intensidad que Moon devolvía con la misma moneda. Era el tipo de niño que resulta imposible de ignorar, no porque fuera particularmente problemático, aunque tenía una energía que ponía nerviosos a los adultos, sino porque había algo en él que atraía la atención de forma natural, sin esfuerzo, simplemente por el hecho de estar presente. Lo que nadie sabía todavía, lo que ni el propio Moon sabía, era que esa energía necesitaba un canal o se volvería destructiva. Ese canal llegó en forma de batería. Moon empezó a tocar en su adolescencia, en un momento en que la música que le importaba era el skiffle americano y el rock temprano que empezaba a llegar a Inglaterra desde el otro lado del Atlántico. Y desde los primeros momentos, lo que hacía detrás de una batería era diferente a lo que hacían los demás. Los bateristas de esa época tocaban para mantener el ritmo, para dar soporte, para ser el esqueleto invisible sobre el que la música visible podía construirse. Moon tocaba para ser escuchado, no como una decisión consciente de ruptura con la tradición, sino porque su relación con el instrumento era tan física, tan intuitiva, tan completamente desprovista de los filtros que la formación formal habría instalado, que lo que salía no podía ser otra cosa. Cuando The Who se formó en 1964, Moon tenía 17 años y una forma de tocar que nadie había visto antes.
El grupo que se estaba construyendo alrededor de Pete Townshend, Roger Daltrey y John Entwistle tenía un sonido que ya era extraordinario antes de que Moon llegara. Pero Moon añadió algo que convirtió ese sonido en algo que no se parecía a nada que existiera en ese momento. La batería de Moon no acompañaba. Argumentaba, respondía, contrariaba, se movía en direcciones que la canción no te había preparado para esperar, y de alguna forma hacía que esas direcciones parecieran las únicas posibles. El resultado era música que sonaba como si 4 personas estuvieran teniendo una conversación a gritos en 4 idiomas simultáneamente y de alguna forma produciendo algo perfectamente coherente. Eso era The Who. Y eso era posible porque Keith Moon era Keith Moon. Pero había algo que los años de ascenso de la banda no hicieron evidente de inmediato y que en retrospectiva resulta imposible no ver. El personaje que Moon estaba construyendo en paralelo a la música no era solo una estrategia de marketing. Era una respuesta a algo que llevaba dentro y que la música no era suficiente para contener. La ansiedad de Moon era clínica, documentada, real. No la ansiedad del artista sensible que necesita tranquilidad antes de subir al escenario, sino una ansiedad constante y paralizante que lo acompañaba en todos los momentos en que no estaba tocando. Detrás de la batería, Moon era completamente dueño de sí mismo. Cada movimiento era exactamente el movimiento que quería hacer. Cada golpe era la expresión perfecta de lo que quería expresar. No había distancia entre lo que sentía y lo que producía. Fuera de la batería, la distancia entre lo que sentía y lo que podía expresar era enorme. Y esa distancia la llenaba de la única forma que había encontrado que funcionaba. El alcohol llegó primero. Luego los sedantes. Luego cualquier combinación de ambos que produjera el efecto de apagar el ruido que su cabeza generaba de forma continua cuando no había batería de por medio. Y alrededor del consumo construyó el personaje. Moon el loco. El que tiraba televisores, el que explotaba los inodoros de los hoteles con petardos, el que conducía su Rolls Royce hasta la piscina del Holiday Inn de Flint, Michigan, en lo que se convertiría en una de las anécdotas más citadas de la historia del rock. Esas historias son verdad. Ocurrieron exactamente como se cuentan, y en algunos casos fueron más extraordinarias de lo que las versiones divulgadas sugieren. Pero hay algo que esas historias hicieron que resultó profundamente dañino para Moon. Lo convirtieron en un personaje de ficción. Cuando alguien se convierte en un personaje de ficción, lo que dice deja de ser tomado completamente en serio. Sus advertencias se convierten en actuaciones. Sus peticiones de ayuda se convierten en parte del show, y las personas a su alrededor desarrollan la capacidad de separar mentalmente al hombre del personaje, de forma que pueden disfrutar del personaje y no ver al hombre. Eso es lo que le ocurrió a Keith Moon en algún momento de los años 70. Y ese proceso, más que cualquier otra cosa, es lo que hizo posible que nadie actuara cuando el hombre que había dentro del personaje llevaba años diciendo que se iba a morir. The Who alcanzaron la cima de su carrera en la primera mitad de los años 70. Who's Next, publicado en 1971, es uno de los discos más importantes de la historia del rock. Quadrophenia, de 1973, es una de las óperas rock más ambiciosas y mejor ejecutadas que se han grabado nunca. The Who by Numbers, de 1975, tiene momentos de una honestidad brutal que Pete Townshend describiría años después como el período en que todos en la banda sabían que algo no podía continuar indefinidamente sin consecuencias. En ese período, Moon era simultáneamente el músico más extraordinario que tocaba en cualquier escenario del mundo y el ser humano más evidentemente en crisis de los 4 que subían a ese escenario. Las personas que trabajaban con la banda en esa época, los técnicos de sonido, los roadies, los managers de gira, los fotógrafos que seguían sus actuaciones, describen todos algo muy parecido cuando hablan de Moon en ese período. Describen a alguien que en el escenario era invencible,
que producía una energía que hacía que todo lo demás que ocurría en ese escenario pareciera amplificado por su presencia, que tenía la capacidad de hacer que 10.000 personas sintieran que lo que estaban viendo era algo que no volvería a ocurrir nunca de la misma forma. Y describen a alguien que fuera del escenario era, en sus peores momentos, una persona que claramente necesitaba un tipo de ayuda que ninguno de ellos sabía cómo darle ni estaba en posición de dar. Había noches en que Moon no podía llegar al escenario sin ayuda. Noches en que los técnicos tenían que literalmente sostenerlo para que pudiera caminar desde el camerino hasta la batería. Noches en que nadie sabía si iba a ser capaz de tocar. Y luego se sentaba, y tocaba, y era perfecto. Eso es lo que hacía tan difícil de procesar la situación para las personas que lo rodeaban, que el deterioro que veían fuera del escenario no se reflejaba en el escenario, que Moon podía estar al borde del colapso físico en el camerino y luego producir en la batería lo que producía. Esa separación entre el músico que podía hacer todo y el hombre que no podía gestionar casi nada fue lo que permitió que la situación continuara durante más tiempo del que debería haber continuado. Porque mientras la música seguía siendo lo que era, había una justificación incorporada para no intervenir. Si intervienes y algo cambia, puede que la música cambie también. Y nadie quería ser responsable de eso. En 1976, algo ocurrió que debería haber funcionado como una señal definitiva de que la situación había llegado a un punto que no podía sostenerse. Moon y Annette Walter Lacks se habían instalado en Los Ángeles. Moon llevaba años intentando construir algo en California que fuera diferente a lo que tenía en Inglaterra, sin saber del todo qué era ese algo. Una vida más tranquila, quizás. Una forma de existir que no requiriera ser Moon el loco en cada momento de cada día. No lo encontró. Lo que encontró en Los Ángeles fue una escena social que facilitaba exactamente los mismos patrones que había intentado dejar atrás. Más alcohol, más sedantes, más noches que empezaban como celebraciones y terminaban de formas que nadie quería recordar. Y en 1976, durante una de esas noches, Moon entró en coma. Los médicos que lo atendieron fueron directos con las personas de su entorno. Le dijeron que el estado en que llegó al hospital no era el estado en que debería haber llegado alguien que quisiera seguir viviendo, que lo que encontraron en su sistema era incompatible con el funcionamiento normal de un organismo humano. Esas palabras deberían haber cambiado algo. No cambiaron nada. O cambiaron algo temporalmente y luego todo volvió a donde estaba. Moon habló sobre ese episodio después de recuperarse con una ligereza que las personas que lo escuchaban no sabían si atribuir al humor característico o a una genuina incapacidad de procesar la gravedad de lo que había ocurrido. Lo convirtió en otra anécdota. Otra historia de Moon el loco que había sobrevivido a algo que habría matado a cualquier otro. Esa conversión de la crisis en anécdota fue también la respuesta que su entorno le devolvió. Todos rieron, y el ciclo continuó. Hay una conversación que Moon tuvo con Pete Townshend en algún momento de 1977, que Townshend describió en entrevistas posteriores con una precisión que sugiere que se quedó grabada en su memoria de una forma que las conversaciones ordinarias no se quedan. Estaban hablando de planes, de la banda, de lo que venía, del futuro que todavía parecía extenderse delante de ellos, aunque ya no con la misma claridad de los años anteriores. Y Moon dijo algo que Townshend al principio procesó como parte de la retórica habitual del personaje. Dijo que no iba a estar aquí mucho tiempo más, no como amenaza, no como petición de atención, con una calma que resultaba más inquietante que cualquier drama. Dijo que sabía que no tenía muchos años por delante, que su cuerpo no podía continuar, que había cosas que había hecho durante demasiado tiempo para que el resultado pudiera ser otro. Townshend le respondió. Le dijo que hablara en serio. Le dijo que tenían trabajo por hacer, música que grabar, giras que completar. Moon asintió.
y cambió de tema. Esa conversación no produjo ninguna intervención concreta. No se organizó un ingreso, no se buscó tratamiento, no se tomó ninguna de las decisiones que la seriedad de lo que Moon había dicho habría justificado. La vida continuó, y Moon continuó con ella. En 1978, The Who estaban trabajando en lo que sería Who Are You, su octavo álbum de estudio. Moon estaba en uno de sus peores períodos físicamente. Las personas que estaban en el estudio durante las sesiones de grabación describen a alguien que a veces tardaba horas en poder grabar lo que en años anteriores habría hecho en minutos. No porque el talento hubiera desaparecido, sino porque el cuerpo que albergaba ese talento ya no tenía las reservas físicas que requería producirlo. La foto de portada del álbum que muestra a los 4 miembros de la banda es uno de los documentos visuales más honestos que existen sobre el estado de Moon en ese periodo. Townshend lo ha descrito en entrevistas. Ha dicho que cuando mira esa foto ve a alguien que ya no está completamente presente. Que hay algo en los ojos de Moon en esa imagen que habla de una distancia entre el hombre y el mundo que lo rodea que no es simplemente cansancio o exceso, sino algo más fundamental. Hay personas que conocen esa foto que han dicho lo mismo sin que nadie se los dijera. Que Moon en esa imagen parece alguien que ya sabe algo que los demás todavía no saben. En septiembre de 1978, Moon y Annette estaban en Londres. La noche del 6 al 7 de septiembre asistieron a una fiesta en casa de Paul McCartney para celebrar el estreno de The Buddy Holly Story. Era el tipo de evento que formaba parte natural del mundo de alguien en la posición de Moon. Músicos, celebridades, el tipo de reunión social que en otro momento de su vida habría sido el escenario perfecto para Moon el loco. Pero el Moon de esa noche no era el de otros años. Las personas que estuvieron en esa fiesta y que hablaron con Moon esa noche describen a alguien que estaba presente de una forma extrañamente tranquila. No el Moon que llenaba cualquier habitación con su energía, sino alguien más quieto, más dentro de sí mismo. Salieron de la fiesta y volvieron al apartamento que ocupaban en Londres, en el edificio Curzon Place de Mayfair, el mismo apartamento donde Mama Cass Elliot había muerto 4 años antes. Ese detalle, que el apartamento donde Moon murió era el mismo en que había muerto Mama Cass, es uno de esos elementos que la historia genera a veces y que resultan demasiado simbólicos para procesarlos cómodamente. Moon comió algo. Vio una película. En algún momento de la noche tomó pastillas. Las pastillas que tomó se llamaban Geminevrin. Era un medicamento prescrito para tratar los síntomas del síndrome de abstinencia del alcohol, para ayudar al cuerpo a gestionar el proceso de dejar de beber sin que la retirada produjera convulsiones o peores consecuencias. El médico que se las había prescrito sabía que Moon era alcohólico severo. Sabía que Moon tenía una relación con las sustancias que hacía que gestionar su propia medicación de forma racional fuera algo que no podía garantizarse. Y le dio una caja entera. Moon tomó 32 pastillas. La dosis terapéutica máxima recomendada era de 8 en 24 horas. Moon tomó 4 veces esa dosis. Annette lo encontró en la cama. Llamó a los servicios de emergencia. No había nada que hacer. Keith Moon murió el 7 de septiembre de 1978. Tenía 32 años, 4 meses antes de cumplir los 33. Mucho antes de los 40 que había predicho no alcanzar. Las circunstancias exactas de lo que ocurrió esa noche son más complejas que la narrativa de exceso que la versión popular de su muerte suele contar. Porque hay algo en esa historia que casi nunca recibe la atención que merece. La responsabilidad del médico. El doctor Jeffrey Diamond era el médico que había prescrito el Geminevrin a Moon. Conocía el historial de su paciente. Sabía que estaba tratando a alguien que no tenía la capacidad de gestionar su propia medicación de forma segura.
Sabía que una caja entera de un medicamento que podía ser letal en sobredosis en manos de alguien con el perfil de Moon era una combinación de factores que producía un riesgo real y concreto. El medicamento tenía indicaciones claras sobre la supervisión que requería su administración en casos de pacientes con historial de abuso de sustancias. Esas indicaciones no fueron seguidas. Moon recibió la caja y la tomó. Hay personas cercanas a la historia de Moon que han hablado de esto en términos que la narrativa oficial sobre su muerte raramente incluye. Que la forma en que fue prescrito ese medicamento no era la práctica estándar recomendada para un paciente con ese perfil. Que había protocolos que habrían requerido una supervisión diferente. Que la muerte de Keith Moon no fue solo el resultado inevitable del exceso de un artista que vivía al límite. Fue también el resultado de una decisión médica que tenía alternativas. Ese ángulo no convierte la tragedia en un crimen con responsables claros en el sentido legal, pero sí complica la narrativa del genio que se destruyó a sí mismo con demasiada intensidad para este mundo, que es la narrativa que la cultura del rock encontró más fácil de sostener, porque esa narrativa tiene un protagonista y ningún sistema que rendir cuentas. La alternativa requiere mirar a las personas y a las estructuras que tenían el poder de hacer algo diferente y no lo hicieron. Y ese tipo de mirada es más incómodo. Hay algo más que ocurrió en los días anteriores a esa noche que forma parte de la historia y que casi nadie incluye cuando cuenta la muerte de Moon. Una semana antes, aproximadamente, Moon había llamado a Pete Townshend. No era una llamada extraordinaria en sí misma. Moon y Townshend hablaban con regularidad. Eran compañeros de banda desde hacía 14 años y tenían el tipo de relación que se construye entre personas que han pasado por todo junto, incluidas las cosas que nadie más puede entender completamente porque nadie más estuvo ahí. Pero en esa llamada, Moon dijo algo que Townshend procesó en ese momento como parte del flujo normal de la conversación y que solo adquirió su peso real días después. Moon habló de cansancio, no el cansancio físico de alguien que necesita dormir. El otro tipo de cansancio, el de alguien que ha estado cargando con algo durante mucho tiempo y que empieza a preguntarse cuánto más puede seguir cargando. Townshend lo escuchó. Respondió. La conversación continuó y terminó de forma normal. Y una semana después, Moon estaba muerto. Townshend ha hablado sobre esa llamada en entrevistas a lo largo de los años con una honestidad que resulta dolorosa de escuchar. Ha dicho que la repasa, que se pregunta si había en esa conversación algo que debería haber escuchado de forma diferente, si había una señal que pasó por alto. No tiene una respuesta definitiva, pero la pregunta sigue ahí. La reacción de The Who a la muerte de Moon es otro de los elementos de esta historia que merece un análisis más detenido del que suele recibir. Los tres miembros supervivientes, Townshend, Daltrey y Entwistle, tomaron una decisión que en su momento generó debate y que en retrospectiva sigue siendo difícil de evaluar de forma definitiva. Decidieron continuar. Buscaron un sustituto para Moon. Encontraron a Kenny Jones, baterista que había tocado con los Small Faces. Grabaron un álbum con él, Face Dances, en 1981. Las críticas al álbum fueron mixtas. La comparación entre Jones y Moon era una que todos los críticos hacían y que ninguno podía resolver de otra forma que no fuera señalando la diferencia entre lo que The Who había sido y lo que era ahora. Porque no había sustituto para Moon, no en el sentido técnico, no en el sentido de un baterista que pudiera reproducir lo que él hacía, pero tampoco en el sentido más fundamental de lo que Moon aportaba a la dinámica de la banda. Moon era el corazón caótico de The Who, el elemento que hacía que la música de la banda nunca pudiera predecirse completamente. Que cada actuación fuera diferente a la anterior, no porque hubiera errores, sino porque Moon era capaz de encontrar nuevas direcciones en cada momento. Sin él, The Who podía seguir siendo una banda importante.
pero no podía seguir siendo The Who en el sentido en que lo había sido. Eso es lo que la muerte de Moon le hizo a la banda. Le quitó la capacidad de sorprenderse a sí misma. Y hay algo en eso que conecta con la forma en que el mundo de la música popular gestiona a sus artistas más extraordinarios. Moon era insustituible. Todo el mundo lo sabía. Y esa insustituibilidad, que debería haber generado una protección específica para él, en realidad generó lo contrario. Generó un incentivo para no intervenir cuando la intervención habría requerido cambios que podían afectar a la música. La lógica implícita, nunca dicha en voz alta, pero perfectamente presente en las decisiones que se tomaron y en las que no se tomaron, era esta. Keith Moon funciona. La música es extraordinaria, el espectáculo es extraordinario, y cualquier intervención que cambie las condiciones en que ese espectáculo se produce es un riesgo que nadie quiere asumir. Esa lógica es la que convierte a los artistas en instrumentos en lugar de en personas. Es la que hace que el bienestar del hombre sea siempre secundario respecto a la continuidad del producto. Y es la que está en el centro de lo que ocurrió con Keith Moon, no en la forma de una decisión consciente tomada por personas maliciosas, sino en la forma de una serie de no decisiones, de momentos en que alguien podría haber actuado y eligió no hacerlo, de conversaciones que podrían haber sido diferentes y no lo fueron, de señales que podrían haber sido tomadas en serio y fueron descartadas. El resultado acumulado de todas esas no decisiones fue el 7 de septiembre de 1978, y ese resultado era predecible. Lo que Moon había predicho es lo que ocurrió. Años antes, con palabras claras, a personas que podrían haber actuado. Hay algo sobre el talento específico de Keith Moon que resulta importante entender para comprender completamente lo que se perdió ese día. No era solo que fuera el mejor baterista de su generación. Eso es verdad, pero no es suficiente para describir lo que hacía. Moon había inventado una forma de tocar la batería que ningún músico antes que él había explorado de esa manera. Una forma en que el instrumento no marcaba el tiempo, sino que creaba espacio. En que la batería no servía a la canción, sino que conversaba con ella. En que los fills, los momentos de transición entre secciones que en manos de cualquier otro baterista eran funcionales y predecibles, se convertían en declaraciones propias con su propia lógica interna. Hay músicos que han pasado décadas estudiando las grabaciones de Moon intentando entender exactamente lo que hacía y cómo lo hacía. Bateristas profesionales que pueden reproducir partes específicas de sus actuaciones con precisión técnica, pero que reconocen que hay algo en el resultado que no es lo mismo. Que la suma de las partes correctas no produce el todo que Moon producía. Eso no es habitual. Hay grandes músicos cuyos logros pueden analizarse, comprenderse y reproducirse con el estudio suficiente. Y hay músicos cuya forma de hacer lo que hacían contiene algo que no puede diseccionarse completamente, porque proviene de un lugar que no es puramente técnico. Moon era de los segundos. Lo que tocaba salía de un lugar que era simultáneamente su extraordinaria comprensión musical y su particular forma de estar en el mundo. De relacionarse con el tiempo y con el espacio y con el sonido, de sentir la música como algo que ocurría a través de él, más que como algo que producía deliberadamente. Eso no puede separarse del hombre completo, y el hombre completo estaba en crisis desde años antes de morir. En algunas de las entrevistas que Moon dio en los últimos años de su vida, hay algo que, sabiendo lo que ocurrió después, resulta difícil de escuchar sin sentir que estás oyendo a alguien que está hablando de sí mismo en tiempo pasado antes de que el tiempo pasado sea el correcto. Hay una entrevista de 1977 en que el periodista le pregunta sobre el futuro de The Who, sobre lo que viene, sobre los planes. Moon responde con el humor habitual, con el tipo de salidas ingeniosas que hacían que los periodistas dejaran de hacer las preguntas difíciles porque la respuesta era tan entretenida que parecía suficiente.
Pero en un momento entre una anécdota y la siguiente, Moon dice algo que el periodista pasó de largo, pero que en la grabación se puede escuchar con claridad. Dice que espera poder seguir tocando. No que espera seguir tocando. Que espera poder. Esa pequeña diferencia entre la certeza y la esperanza, entre el futuro que se da por supuesto y el futuro que se desea pero no se garantiza, contiene más de lo que parece a primera vista. Contiene a alguien que ya no estaba seguro de que el futuro fuera a llegar. Hay una dimensión de la historia de Keith Moon que la narrativa del genio autodestructivo sistemáticamente ignora, la de lo que habría sido posible si alguien hubiera actuado. No es una pregunta retórica, es una pregunta con respuestas reales. Moon murió de una sobredosis de medicación prescrita, no de heroína robada en la calle, no de una mezcla de sustancias ilegales, de un medicamento que un médico le dio en una cantidad que los protocolos de esa época para ese tipo de paciente no recomendaban. Si ese médico hubiera seguido los protocolos estándar para el tratamiento de la abstinencia alcohólica en pacientes con historial de abuso severo de sustancias, Moon habría recibido esa medicación bajo supervisión directa. Habría tomado las dosis indicadas en las condiciones indicadas, y esa noche de septiembre habría terminado de forma diferente. Si alguno de los momentos de los años anteriores en que Moon había dicho que no iba a llegar a los 40, que su cuerpo no podía continuar, que estaba cansado de una forma que iba más allá del cansancio físico, hubieran sido tomados como lo que eran en lugar de como parte del show, alguien podría haber organizado el tipo de intervención real que la situación requería. Si la industria que se beneficiaba de lo que Moon producía hubiera considerado que su bienestar como persona era tan importante como su rendimiento como artista, las condiciones en que Moon vivió los últimos años de su vida habrían sido diferentes. Ninguna de esas cosas ocurrió, y el resultado fue predecible, no inevitable, predecible. Hay una diferencia entre esas dos palabras que resulta importante en el contexto de esta historia. Lo inevitable no puede cambiarse. Lo predecible puede. Predecible significa que la información necesaria para anticipar el resultado estaba disponible, que alguien con acceso a esa información y con el poder de actuar podría haber cambiado el resultado si hubiera elegido hacerlo. Lo que le ocurrió a Keith Moon era predecible. El propio Moon lo predijo, repetidamente, con palabras que cualquier persona que lo escuchara podía entender. Y aún así ocurrió. Ese gap entre la predicción y la acción es el corazón más oscuro de esta historia. Roger Daltrey ha hablado sobre la muerte de Moon en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Ha dicho que fue lo más devastador que le había ocurrido en su vida profesional. Ha dicho que The Who nunca fue lo mismo. Ha dicho que no hay semana en que no piense en Moon. Pete Townshend ha sido incluso más explícito sobre el peso que carga. Ha dicho que la muerte de Moon es algo con lo que ha vivido desde hace más de 40 años. Ha dicho que hay momentos de los años anteriores a esa muerte que revisita y en que se pregunta si hizo todo lo que podía hacer. Esas declaraciones son honestas. No las dudo. Pero hay algo en ellas que también dice algo sobre cómo el sistema que rodea a los artistas procesa la responsabilidad. La convierte en culpa individual. Townshend se pregunta si hizo todo lo que podía hacer. Esa pregunta es real y válida. Pero hay otras preguntas que raramente se hacen con la misma intensidad. ¿Hizo todo lo que podía hacer la industria? ¿Los managers? ¿Los promotores que seguían organizando giras sabiendo el estado en que Moon llegaba a los escenarios? ¿El médico que prescribió el medicamento sin la supervisión que los protocolos recomendaban? Esas preguntas no producen culpa individual que una persona pueda cargar como penitencia. Producen algo más incómodo. Producen la descripción de un sistema que tiene incentivos para no proteger a las personas que lo alimentan. En los años transcurridos desde la muerte de Moon, su legado ha crecido de formas que resultan casi irónicas en el contexto de cómo fue tratado en vida. Es considerado universalmente el baterista más influyente de la historia del rock.
Revistas especializadas lo colocan en el primer lugar de todas las listas posibles. Bateristas de todas las generaciones posteriores lo citan como la razón por la que empezaron a tocar. Hay cursos universitarios sobre su técnica. Hay documentales. Hay análisis académicos de lo que hacía y de por qué era imposible de reproducir. Todo ese reconocimiento llegó después de su muerte. Mientras vivía, el reconocimiento que recibía era real, pero estaba mezclado con algo que no le hacía ningún favor: la conversión de su persona en un espectáculo, la celebración de su autodestrucción como parte integral de su imagen, la complicidad del mundo que lo rodeaba en el proceso de confundir el personaje con el hombre. Esa confusión lo mató tanto como cualquier pastilla. Porque mientras el personaje era celebrado, el hombre que lo habitaba podía dejar de existir sin que nadie lo notara hasta que fuera demasiado tarde. Hay algo que Annette Walter Lacks dijo en una de las pocas entrevistas que concedió años después de la muerte de Moon, que contiene todo lo que hay que saber sobre lo que significa haber estado cerca de él en esos últimos años. Dijo que Moon le había dicho que la amaba, de formas que ella no supo exactamente cómo procesar en ese momento. Que había una ternura en él que el mundo no veía porque el mundo solo veía a Moon el loco. Dijo que el Moon que ella conocía era diferente al Moon que aparecía en los titulares. Era alguien con miedo, con incertidumbre, con la conciencia de que lo que tenía no podía durar de la forma en que existía. Y con la incapacidad, después de años de construir el personaje, de pedir ayuda de una forma que el mundo pudiera tomar completamente en serio. Esa es la historia que esta historia quiere contar, no la del genio que vivió demasiado intensamente para este mundo, sino la del hombre que llevaba años diciendo que necesitaba algo diferente y que encontró a su alrededor un mundo que prefería el espectáculo a la conversación real. Keith Moon predijo su propia muerte. Lo dijo en conversaciones privadas. Lo dijo en entrevistas. Lo dijo de las formas que tenía disponibles para decirlo, que no siempre eran las formas más directas, porque no era un hombre que tuviera acceso fácil a la vulnerabilidad directa. Pero lo dijo, y el mundo que lo rodeaba eligió escuchar otra cosa. Eligió escuchar al personaje. Y cuando el personaje y el hombre terminaron en el mismo lugar al mismo tiempo, la profecía se cumplió. No porque fuera inevitable, sino porque nadie hizo lo que habría sido necesario hacer para evitarlo. Keith Moon era el mejor baterista que ha producido la historia del rock. Era también un hombre que pedía ayuda de las únicas formas que sabía pedir. Y el mundo que lo celebraba encontró más conveniente convertir esas peticiones en parte de la leyenda que en razones para actuar. Eso es lo que mató a Keith Moon. No las pastillas, no el alcohol, no la intensidad con que vivía, el silencio de las personas que podrían haber respondido y no respondieron. El mismo tipo de silencio que él mismo escuchó durante años cuando decía que no iba a llegar a los 40. Y que resultó al final ser exactamente tan definitivo como él había predicho. Si crees que detrás de las leyendas del rock hay personas cuyas historias merecen ser contadas con la honestidad que raramente reciben, suscríbete. Cada semana la verdad que no aparece en la versión oficial. El precio real de lo que el mundo celebra como espectáculo. El hombre o la mujer detrás del personaje que la industria construyó para vender entradas. La historia del rock fue construida para que recordaras la leyenda. Nosotros estamos aquí para que también recuerdes al ser humano que había dentro de ella.